Dice, no, caballero, me había hecho la camita allá en Atlas. ¿Viste la cava al profe Mesa? No, yo lo amo al profe Mesa. Que se naturalizó por la selección. Yo no, ¿qué voy a decir? Piensen lo que quieran. Hasta el día de hoy hay gente que no me deja de hacer sentir extranjero. Le dimos un baile a Colo Colo. No supo ni qué hacer. De todos tus títulos, ese es el que más... Sí, la Sudamericana. ¿Sí? Sí, la Sudamericana está cabrón. Llegué a México y no sabíamos qué equipo veníamos. Y estábamos en el hotel y íbamos a entrenar a un parque que había 2 cuadras del hotel. ¿Ustedes solos? Bien, la gente de Tigre habla conmigo y me dicen, vamos a ir por ti al draft. Le digo, yo no quiero ir ni a Celaya, ni al Pachuca. Me ofrecen que me naturalice para jugar en la selección de Chile. Soy el máximo ídolo de la historia de Antofagasta. Estaba en tu destino representar a otra selección que no fuera la Argentina, fíjate. O sea, había que hacer la historia, había que ganar cosas para que la gente diga, ahora yo soy de Pachuca. Si ve, hace el gol el Hueso Glaría. Y Nacho González dice, no, dale, pónganse atentos que van a sacar de la mitad de la cancha. No, van ya a hacer ganamos. Gol. Pero no, boludo, ya ganamos. Se terminó el partido, el gol de oro. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Félix Fernández. Bienvenidos a nuestro podcast Reflexiones y Balones a través de Piso 15. Recuerde seguirnos en YouTube, Piso 15. Ahí encuentra todos los capítulos de este podcast. Qué bueno que nos acompaña porque hoy tenemos un invitado, pues diría, no solamente interesante, no solamente especial, sino con un tema muy de moda. Es Gabriel Caballero, apodado El Eterno. Hola, Félix. ¿Verdad, Gabriel? No, hola, Félix, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación y sí, eterno porque por lo veterano, ¿no? en mis tiempos, güey, que terminé jugando hasta los 39 años, entonces hubo esa etapa de 36 a 39 donde ganamos Sudamericana, Liga, CONCACAF, todo, y entonces, bueno, ahí surgió el apodo del Eterno. Sí, difícilmente necesita presentación un personaje como Gabriel, pero bueno, llegó en el 95 a México a jugar para el Club Santos, ganó 6 ligas en México, muy pocos jugadores con tantos campeonatos, fue mundialista, o es mundialista, porque eso no se quita, ¿eh? Eso no se quita. Uno es mundialista hasta el día que se muere por la selección mexicana en el 2002 y principalmente pues jugaste para Santos y Pachuca, también para el Atlas, pero tuviste una carrera muy longeva en México. Yo te preguntaría de entrada, Gaby, si eres orgullosamente santafesino o eres orgullosamente pachuqueño. No, soy orgullosamente rosarino, por eso es de Rosario, Rosario ciudad, pero sí, me siento, no sé si pachuqueño, pero sí he vivido 30 años en México, ¿no? Entonces, la verdad, tengo 54 y viví 30, como que tengo mucho más años de vivir en México que en otro lado. Y 2 años que viví en Chile antes de llegar a México. Entonces, la verdad, me siento muy identificado. Pues mis hijos, si bien mi hija ella sí nació en Pachuca en el 99, mi hijo nació en Chile, pero nació en septiembre, que acaba de cumplir años, nació en septiembre y en diciembre del 95. Justo antes él nació en el 95, exacto. Septiembre del 95 y en diciembre del 95 llegamos a México. O sea, él llegó con 2 meses. Okay. Entonces, ¿Santa Fe qué es? Santa Fe como el estado. Santa Fe es la provincia, claro. Es como si fuera Hidalgo, ¿no? Y Pachuca es Rosario, ¿no? Ya. Y ahí, bueno, Rosario es en Rosario donde está Newell's Old Boys, donde está Rosario Central. Y jugaste para los dos, además. No, lo que pasa es que hay confusión. En Rosario hay 4 equipos, digamos, conocidos, que son el Newell's Old Boys, Rosario Central. Después está Central Córdoba de Rosario, que de ahí salí yo en las inferiores. Después tuve un paso por Newell, pero no en Rosario Central no. Rosario Central no jugué, pero Central Córdoba y Rosario Central son como nombres parecidos y eso confunde a veces. Y está Argentino de Rosario, ¿no? Esos son los 4 equipos. ¿Entonces solo leproso, no canalla? Leproso, canalla y los charrúas. Central Córdoba son los charrúas. O sea, la gente de Central Córdoba tiene el clásico ¿contra quién?
con Argentino de Rosario, que son los... El otro equipo de Rosario. El otro equipo de Rosario, que son más de casi toda la vida se la pasaron en el ascenso, ¿no? Ahora Central Córdoba está en la C, igual que Argentino Rosario, pero en la época que jugué yo, jugamos la final para ascender a Primera División, del Nacional B, que estábamos, a Primera División de Argentina. Lo cual es muy raro que un equipo, que ese equipo logre pelear por porque sí tiene una historia de 150 años Central Córdoba, no es nuevo, y ahí jugó el Trinche Karlovich, por ejemplo, que fue un jugador muy famoso de Central Córdoba, que Maradona decía que era mejor que él. ¿no? Y que se murió hace un tiempo. Entonces, Central Córdoba sí tiene una larga historia y ha estado en Primera División, pero bueno, hace 100 años a lo mejor que no está. Y tuvimos esa oportunidad. Claro, es el club de los abuelos. Es como mi abuelo iba a ver a Central Córdoba, ¿no? La gente grande. Ese no es ni de Newell ni de Central, al contrario, son de Newell y de Central y van a ver a Central Córdoba. Es como porque el club del barrio. No se enfrentan, no hay rivalidad porque difícilmente están en la misma división. Sí hay, ahora cuando se juega la Copa Argentina, por ahí sí juegan equipos de Primera División contra los de la C, de la D, contra cualquier equipo. Entonces, a veces sí pueden llegar a jugar uno con otro. Central Córdoba ahora en la Copa Argentina llegó hasta cuartos de final y bueno, lo eliminaron, que también era una sorpresa, el único equipo de la C que estaba compitiendo en esa etapa. Bueno, entonces en realidad yo salgo de Central Córdoba y debuté a los 16 años en la C, o sea, yo jugué en la Primera División C, que la patada más chica es en la oreja, en la Primera B y en el Nacional B, en Central Córdoba. Y perdimos la final con Gimnasia y Tiro de Salta, una gran final. ¿Y eres aficionado de Central Córdoba? Yo quiero mucho, yo amo a Central Córdoba de Rosario. Y a Newell también. Y Newell, toda mi familia son de Newell, y soy más inclinado hacia Newell que hacia Central. Pero a ver, yo tengo muchos amigos de Newell, muchos amigos de Central. Entonces cuando jugaba Newell de local, me iba con mis amigos de Newell a la cancha. A mí me gustaba ir a la cancha. Claro. Iba a la hinchada, iba a cantar. Y cuando jugaba Rosario Central de local, me iba con mis amigos de Central a ver a Central. O sea, yo siempre, si bien el corazón lo tengo como de Central Córdoba de Rosario, a mí siempre me gustó ir a la cancha y a vivir la emoción de estar en una cancha de fútbol. Entonces, en las tribunas, con la hinchada, cantando, alentando, festejando un gol. Y así he sido, y hasta el día de hoy. A mí me dicen, ¿eres de Boca, de River? No, Boca, River. No me importa, no me calienta. Lo que sí... Ejemplo, porque dicen que Newell's y Central se odian más que los de Boca y River. El clásico más pesado de Argentina es el Newell's Central. Y ahora viene Rosario Central ganándole todos los clásicos. Hace unas semanas jugaron y se los viene robando Central todos los torneos. El último creo que el último que ganó fue un gol del Pajarito Domizzi. ¿Del Pájaro Domizzi? Claro, el Pájaro. Bueno, ahora te cuento. Se retiró por ahí del 2010, menos. El Pajarito Domizzi, nosotros, por ejemplo, de Central Córdoba salió Úbeda, que jugó en Rosario Central. El Pajarito Domizzi. Úbeda, que jugó después en México. Jugó en México, creo, en el América, creo, o en el... No, estuvo en Puebla, en Querétaro. No me acuerdo qué equipo, fue un paso fugaz. Sí. El Coco Ameli, que él sí jugó en el América, en defensa central, que jugó en River también. Entonces, como ves, es una buena cantera de Rosario. Rosario de por sí es una buena cantera. La de Newell, la de Central, y la de Central Córdoba, es una buena cantera. Han salido muchos jugadores de ahí. Entonces salimos, y el Pájaro y yo nos fuimos a Newell, que nos lleva a Grifa, y Bielsa era el técnico. Claro. Pero fuimos a la reserva, digamos, la reserva. ¿A ti te dirigió Bielsa directamente o no? Sí, a mí me dirigió Bielsa. Sí, claro, yo tuve 2 años en Newell. Y cuando Bielsa viene a México con el Atlas, ¿no eras uno de los candidatos para mí? Porque viene Domizzi con él. No, yo cuando Bielsa vino, yo estaba en Santos, me parece, ¿no? Creo que fue. No, Bielsa viene, ¿qué año fue? Bielsa viene cuando llega a Sanabria por ahí del 92, pero él llega como director deportivo, sí, y después Atlas, ya dirige de Atlas y luego dirigió. Se va a la América. Ok. Sí, no. Yo en el 93, del 93 al 95, me salió la oportunidad de ir a Chile, fui a Chile y ahí me abrió las puertas de México, pero en ese que fue 93 al 95.
Yo en el 91 estuve en Newell, pero en el equipo que estaba en Newell estaba el Gringo Scoponi, el Tata Martino, el Toto Berizzo, Franco. Pero fue un equipo de época. Sí, no, fue un equipazo. Y salimos campeones. Yo no jugué ni un minuto, pero salimos campeón con Bielsa en el 91. Ajá. Ese año fue que yo estuve en Newell. Y estaba prestado con opción a compra porque yo pertenecía a Central Córdoba. Y el segundo año, después que sale campeón, o salimos campeón, que yo no me agrego ahí porque pertenecía al plantel, pero no jugué ni un minuto. Entonces, yo tenía 17 años, Ajá. 17 años, 18 años. ¿Ibas a la banca? Lunari, que éramos de esa camada. ¿Ibas a la banca de repente? No, no pude ni ir a la banca, jugaba en la reserva. Ajá. Entonces, cuando termina el año, todavía tenía otro año más de contrato, y Bielsa me dice, mirá, yo quiero que te quedes. Las posibilidades a lo mejor no van a ser muchas, porque acababa de salir campeón, el equipo, la verdad, era un equipazo, el Newell era un equipazo. Entonces yo no veía muchas posibilidades de jugar, y yo tenía ganas de jugar. Entonces me vuelvo ahí a Central Córdoba, que el técnico me conocía también, que había estado en Newell, y era de la cantera de Newell, me dice, vente a jugar a Central Córdoba, vamos a pelear por el campeonato, y dije, vuelvo a Central Córdoba. Entonces y ahí fue cuando jugamos todo el Nacional B, y perdimos la final por el ascenso, y cuando terminé ese torneo me sale la opción y ya me fui para Chile. Okay. Oye, Gabriel, ¿y la primera vez que tú sabes algo de México, cuándo fue? ¿Te acuerdas? No me refiero profesionalmente, futbolísticamente, sí. Porque al final de cuentas pues termina siendo tu destino y tu residencia, pues quizá por el resto de tu vida, sí, pero la primera vez que tú tienes noción de México, ¿te acuerdas cuándo es? En el año 78, Ajá. el Mundial de Argentina, el Mundial que se hace en Argentina, claro. en el año 78, yo tenía 7 años, yo soy... Que México juega en Rosario también. Ahí te va. Entonces mi papá fue médico, ¿no? Un doctor psiquiatra, muy reconocido, falleció cuando yo estaba muy joven, cuando tenía 15 años, falleció de un tumor, pero él era presidente de la Asociación Médica, de la del deporte, y daba conferencias para la juventud, o sea, muy metido con el deporte. Jugaba al vóley, al fútbol, al básquet, a todo, a las bochas, al tenis, a lo que quieras, mi viejo. Aunque no era muy bueno, pero jugaba a todo. A mí también me gusta jugar a todo. Entonces yo era muy pegado a él. Entonces me lleva a ver en la cancha de Rosario Central, México-Túnez. El partido de debut de México. En el Mundial del 78, que pierde lamentablemente. Pero ahí fue el primer contacto con México. Oye, pero tú eras muy joven, tú eres del 7 años. ¿Del 71? 7 años tenía el Mundial 78, 7 años. ¿Y te acuerdas bien? Me acuerdo. Pero ya ibas a la cancha regularmente de otros. Y si no iba a la cancha me veía todo por televisión. O sea, yo siempre fui muy aficionado. Podemos decir que ese partido de México-Túnez fue como tu primer partido oficial, contacto de México en un estadio. Sí, con la selección mexicana. Y bueno, me acuerdo de todos usaban una porra así de pelo. Todo el mundo, claro, la moda de los 70, pero encabezado por el jugador más emblemático de selección, que era Leonardo Cuellar. Cuellar, exacto. Y bueno, estaba ahí Hugo también. Ajá, con su... Ahí fue donde me tocó la primera vez que tuve ese contacto. ¿Y te acuerdas bien de ese partido? Y no, me acuerdo poco, pero siempre ¿Qué te llamó me la atención? acuerdo Porque de que el uniforme que usa México en ese partido se convirtió... Me parece que era curioso, el que tenía es el blanco que tiene una franja verde y una roja, verticales. Pero es curioso porque se vuelve como emblemática esa camiseta sin que la use mucho tiempo México. México lo usó. Sí. O sea, es el partido que más se recuerda con esa camiseta, es ese juego que lo pierde y no la vuelven a usar. Que no fue un buen mundial. Y no la vuelven a usar. Pero sin embargo es muy curioso porque pasan los años y tú sabes que hay nuevas ediciones de playeras emblemáticas, retros. Bueno, y esa, ¿sabes qué es de las más vendidas en el mundo? Esa playera. Esa y la de Holanda 74. Yo no me acuerdo, claro. Yo no me acuerdo tanto de eso. Lo que yo sí me acuerdo es que mi viejo me llevó a ver México-Túnez y que perdió 3-1. ¿Y te llamó la atención México? No sé si me llamó la atención, pero sí era un partido. Yo no puedo decirte que fue mi primer partido que haya ido a un estadio, porque seguramente había ido antes. Pero sí tengo ese recuerdo de haber ido a la cancha central, estadio lleno, y querías que ganara México.
Y sí, era porque México es como... un equipo latino y Túnez era desconocido. Y Túnez, primera aparición en un mundial, nadie sabía nada de Túnez. Y México, aparte, el mundial 70 se había jugado en México, sí. Está bien, yo ahí todavía no había nacido, ¿no? Pero cuando van bien mostrando imágenes de los mundiales, pues está el de México. Claro, ¿no? porque además es el primer mundial que se transmiten imágenes en color, que se transmite en vivo, que hay documentos bastante nítidos de esa Copa del Mundo y todos los vimos. Y después, bueno, ya estando en Chile, ahí sí veía ya mucho fútbol mexicano. A mí me gustaba mucho el fútbol mexicano cuando lo veía de Chile. Me gustaba los estadios, veía que eran buenas canchas. Ajá. Veía que había mucha gente que se llenaban los estadios, veía nombres importantes mundiales que muchos jugadores argentinos. No sé si en esa época había tantos jugadores argentinos, sí. Habría que ponerme a pensar. Bueno, sí había, porque estamos hablando del 90 y estamos hablando más todavía. Sí, tenés razón. Nada más que antes. Acordate que en los 90 había 3 extranjeros, no había más. 3 y luego subió a 5, sí. Y había muchos goles. Y yo veía muchos goles. Entonces decía, me gusta ese fútbol. ¿Y tú eras goleador? Yo era un mediocampista, pero yo era un volante, pero tenía llegada. Yo tenía llegada. Yo jugué, estando en Chile, salgo campeón goleador de Chile, el segundo año que estoy en Chile, con 18 goles, ¿sí? Un torneo de 30, porque era largo, de dos etapas, 15 y 15, ¿no? Torneo largo, digamos. Y hago 18 goles, pero hago 18 goles, cada vez que se me presentaba una oportunidad la mandaba a guardar y la metía de eso que tenés una por partido o 2 y hacía el gol. Pues metí varios a 2, pero los goleadores les pasaban cosas. Por ejemplo, el Beto Acosta, el argentino, que estaba en Universidad Católica y estaba con Pipo Gorosito, que era la dupla que venía de la selección argentina, de los equipos de Argentina que jugaban juntos y se conocían como de memoria, sabía en San Lorenzo, en River me parece también. Entonces, el Beto Acosta había salido campeón del torneo anterior con 35 goles. Y estaba el Matador Salas, que aparecía, y el Matador Salas había metido, no sé, 30, ¿no? Y en el torneo que yo hago goleador, Salas hace 17 goles, hace uno menos que yo hago 18. Pero en el último partido erra un penal, él. Okay. El gol 17 ya lo tenía y erra un penal. Y lo sacan. Y tienen otro penal. Y ya no estaba. Ya cobra él. Entonces ya me quedé yo de goleador junto con el Tunga González. Pero totalmente inesperado. Inesperado. Porque o sea, no eras jugador, delantero para empezar. No, un jugador, yo era un volante izquierdo o volante derecho con llegada, un enganche. Las posiciones en las que yo acostumbraba a jugar era, o, no sé, dependiendo de los sistemas, pero como un 10 o como volante izquierdo, como volante derecho, jugaba con 3 volantes. Esas eran las posiciones en las que yo jugaba. Y en Chile, bueno, ese segundo año salgo goleador, salgo el mejor volante de salida, el mejor jugador extranjero, el mejor medio ofensivo. Me gané 8 trofeos y copas. Y de ahí surge la oferta para y ahí sale México, la opción para venir a México. No para otro equipo grande de Chile. Sí, me hablan de los 3 equipos grandes de Chile, son UD Chile, Universidad Católica y Colo-Colo. Son los 3 equipos, ¿no? Más grandes. Los 3 equipos hablan con el representante porque querían que me quedara, pero ya tenía esa opción de México. Y a mí me atraía, te digo, yo veía partidos, pasaba mucho un canal de Televisa, bueno, no sé si le pasé el chivo, pero había un canal de Televisa que transmitía todos los domingos, me parece, un partido a las 12. Y a veces era el Atlante, a veces era el América, a veces era las Chivas. Entonces, Pumas, y me encantaba, Toluca. O sea, me gustaba, está bien, eran los equipos a lo mejor populares, pero los veía. Entonces ya estaba esa opción. Me ofrecen que me naturalice para jugar en la selección de Chile. Y en ese tiempo el arquero era Bernabé Vargas. ¿Pero no necesitabas cierto número de años estar en Chile? No, porque Chile y Argentina son como países limítrofes. Creo que con los países limítrofes
no necesita cierto no sé si necesitaba cierto tiempo, a mí me lo ofrecieron, yo creo que no, porque igual mi hijo nació ahí. Y le dije, no era algo que yo quería en ese momento naturalizarme, yo quería seguir progresando. Yo pero yo veía el fútbol mexicano, una selección nacional, para empezar. Sí, pero, o sea, a ver, yo llevaba 2 años de haberme ido de Argentina. Yo no me siento identificado con 2 años con un país. No te sentí identificado en 2 años con un país que ya lo consideras tuyo, ¿no? Creo que es poco tiempo para sentirte pero me sigo sintiendo personal y profesionalmente el país a tal grado que te fue sumamente bien. Y yo estoy agradecido. Hoy me siguen llamando gente de Chile, o sea, de Antofagasta, pues, y cada vez que hay un aniversario, lo que haya de Antofagasta, porque soy el máximo ídolo de la historia de Antofagasta. Pero bueno, entonces, si me proponen lo de la naturalización, el arquero era argentino también, que era Sergio Bernabé Vargas, no sé si te acuerdas, un arquero que también fue leyenda, y ya grande, estaba en Chile, se naturalizó, fue el arquero. Pero yo quería seguir progresando y hablé con mi representante. Mi esposa me dijo, Gaby, no nos vayamos si estamos cómodos. Le digo, sí, pero yo quiero mejorar, yo quiero seguir progresando. Mi paso era a México, a mí me gustaba el México, pero yo me quería a Europa. Entonces, yo quería seguir... ¿Y ofertas de Europa no tuviste? No. Cuando era chico, cuando tenía, no sé, 15 años, me acuerdo que vino gente de Francia a hablar con mi mamá. Mi papá ya había fallecido y era mucho, y no lo tengo claro, no me acuerdo qué equipos eran, si eran varios o si eran visores que querían llevar para allá, pero sí me acuerdo que tuvimos una reunión con gente de Francia y con mi mamá y un representante, pero no sé, quedó ahí y no me convencía. Estaba muy chico yo tengo otros 3 hermanos, había pasado lo de mi papá, era difícil, no sé, estaba complicada la situación para que me pueda ir, pues quedó así y ya seguí mi vida. Entonces, bueno, mi esposa me dice, ¿y si nos quedamos? Si te quieren los 3 equipos grandes, vamos a estar bien en Santiago. Nosotros vivíamos en Antofagasta. Antofagasta, la verdad, es una ciudad hermosa. Está junto al mar y montaña, ¿no? Nos toca un terremoto de 8.1, mi esposa estando embarazada de 8 meses, y yo estaba... No hubo mucha destrucción, pero sí fue terrible, porque Chile estaba parecido con México en el sentido de que preparan zona sísmica y nosotros vivíamos en un departamento en el 2.º piso, y mi esposa estaba embarazada de 8 meses de mi hijo, de Nahuel, y nos tocaba jugar en Santiago de Chile contra Colo-Colo, y a las 3 de la mañana un compañero me viene a golpear la puerta para decirme, Gaby, está pasando esto. Estábamos durmiendo. Y empezamos a desesperarnos, a tratar de comunicarnos con la familia y todo. Pero teníamos amigos allá, entonces pasaba un colectivo a buscar a la gente, todo lo que pudieran subir, y llevarlos para el lado de la montaña, porque también se había anunciado que se cumplían 100 años y que podía venir maremoto. Primero hay un terremoto y después viene el maremoto. Entonces se van todos para la montaña. O sea, un tsunami. Claro, el tsunami. Y ya se habían cumplido 100 años del último o algo así. En ese tiempo se hablaba de que iba a haber un terremoto y después el maremoto. No, el maremoto no pasó. Y mi esposa no tuvo problema. O sea, pasaron a buscar, llevaron hacia arriba a toda la gente que andaba por ahí. Pero sí fue muy... Yo no lo viví porque yo estaba en Santiago, pero me dijo que fue terrible. ¿Y se jugó el partido? Se iba a suspender, al final se jugó. Perdimos 2-1, pero yo le hice el gol, eso sí. Hice el gol yo. Y bueno, así fue que ese episodio de la situación, pero eso tampoco nos asustó ni nada. No dijimos, no, hay terremoto, vámonos a México. No, porque igualmente en México también hay. Entonces... no, pero bueno, le digo, mira, yo creo que va a ser mejor si nos vamos a México.
Y bueno, y ya seguimos. Aparte yo me casé, yo llevo 30 y nos casamos en el 93. Y me casé en diciembre del 93. Te casas como la mayoría de los futbolistas cuando se van de su país, pero no y tienen novia, claro. Entonces no queda otra que nos casamos para irnos porque juntos. todavía estábamos en Argentina. O sea, cuando nos casamos en el 93, yo jugaba en Central Córdoba de Rosario. Estaba en Rosario. Mi esposa también es de Rosario. Entonces nos casamos en el 93, en diciembre. Pero estabas y en febrero sale la opción de Antofagasta, de Chile. Y vámonos. Teníamos 21 años. Jóvenes. No, muy, muy jóvenes. Y ya el segundo año, ya tuvimos 2 años en Chile, que la pasamos bien. Fue como una luna de miel de 2 años en Chile hasta que nació ya mi hijo en el 95. Entonces, la verdad, éramos muy jóvenes. Y cuando uno es joven tiene fuerza para hacer cosas. Y tiene valentía y arriesga. Y te sale bien o mal, pero uno arriesga. No, y entonces, ustedes en especial no la piensan. No, exacto. Como futbolistas menos. Yo no había posibilidad de salir, vámonos. Yo tenía 19 años, creo, 20. Y en Argentina, si a los 18 años no estás jugando en primera división, es como que se pone cuesta arriba. O sea, difícil, ¿no? Entonces, dije, a ver, si no estoy teniendo la chance de jugar en Argentina, yo me voy a otro lado. Y se me abren las puertas de Chile. De Chile primero, sí. Estaba primero. En tu destino representar a otra selección que no fuera la Argentina, fíjate. Yo desechaste la opción de Chile, sí, y años después vendría la de México. Es que llegó a México y llegué a México sin saber a dónde llegaba. O sea, sin saber equipo. Eso te iba a preguntar exactamente, porque equipo. Cuando tú llegas a México con Santos es el 96. Final del 95, diciembre del 95. Ok, diciembre del 95. Santos era un equipo bien austero. Peleando el descenso. O sea, era un equipo que ya tenía inversión, que tenía buenos jugadores, pero era un equipo con un estadio bien limitadito, chico, con instalaciones bien limitadas, no era muy cómodo. Era un equipo que pocos años antes viajaba en autobús a todos lados. Sí. No, pero aparte que estaba peleando el descenso. Y yo sí sabía que el 92-93 había jugado la final con Tecos, que habían perdido. 93-94. O 93-94. Entonces, más o menos sabía de eso, pero también estaba peleando el descenso. Pero te digo, llegamos a México y llegamos Rabaida y yo, él jugaba en Unión Española, yo en Antofagasta, y nos dicen, no, ya está todo hecho para... Es más, te voy a contar una anécdota de Antofagasta. En Antofagasta, cuando se enteran de que ya estoy vendido en México, la gente de la ciudad hizo una colecta para comprarme la carta para que me quedara en Antofagasta. Para comprar tu pase antes de que lo comprara Santos. Exacto, para que no venga a México. ¿Y qué pasó con esa colecta? Y no sé qué pasó con la colecta, después se la devolvieron porque... ¿Quién lo organizaba? ¿La hinchada? Lo organizaba la hinchada, sí, claro. Cuando vieron que no les alcanzó, se la regresaron. No, es que dijeron, no hagan eso porque esto ya está hecho. Aparte, Antofagasta tenía una parte de la carta, otra parte era de Central Córdoba de Rosario, otra parte de los intermediarios que me habían comprado, porque me habían comprado a mí un intermediario conocido, representante conocido de Argentina, me habían comprado a Central Córdoba, porcentaje. Entonces me prestaron. Bueno, ya sabes cómo es eso de los representantes. Sí, claro. Uno tiene un 20%, un 30%, un 40%. Bueno, entonces, a todos les tocaba, pero ya estaba hecho. Entonces la gente hizo una colecta para recaudar fondos para comprarme la carta, que después la pararon y se la suspendieron, pero dijeron, no hagan eso porque no va a haber posibilidad. Ya no hay ninguna posibilidad. Me hicieron una linda despedida y te digo, yo recuerdo, nació mi hijo en Antofagasta, entonces mi hijo se llama Nahuel, Antofagasta eran los Pumas de Antofagasta. El significado de Nahuel en náhuatl es Puma, entonces como que la gente se identificó, bueno, no sé si en náhuatl, pero en una lengua aborigen, Nahuel significa Puma, ¿no? Entonces, pero una lengua aborigen de Sudamérica. De Sudamérica, exacto. Sí, no en náhuatl, por eso ahí le erré. Y entonces decía, no, pues es todo de acá, la gente muy enganchada con eso. Pero
sale la opción de México y llegamos a México con Rabaida y no sabíamos qué equipo veníamos. Yo estuve Pero 15 venían a días. diferentes equipos. Pero no sabíamos, ni él ni yo sabíamos dónde veníamos a jugar. Cuando te dicen, tú te vas a Santos, a mí me te compras Santos. ¿Tú? No, pero yo no sabía que venía Santos. A mí me dijeron, tú te vas a México y luego te avisamos a dónde llegas. Exacto. ¿Cómo va a ser eso? Así fue. Y a Rabaida igual. Los dos Súbanse al avión que cuando lleguen a México se les... con representantes con representantes que eran todo el mismo grupo y en un hotel acá en la Ciudad de México y estábamos en el hotel y a la mañana nos llamaba el representante, vamos a entrenar. Y vamos a entrenar a un parque que había 2 cuadras del hotel. ¿Ustedes solos? Entrenábamos solos. Y entrenábamos. Y así mientras ellos 15 organizaban a qué equipo iban ustedes. Claro, y después decían que era el Santos. Pero se supone que iban juntos. No. Éramos equipos diferentes, pero no sabíamos cuáles. Y bueno, él fue a Puebla, Rabaida terminó en Puebla y yo terminé en el ¿Y Santos. cómo te enteras que es Santos? Porque después me dice, y me dice, empecé a mirar a este equipo. Eran 2 equipos, era Santos y era Cruz Azul. Mira este equipo y mira este equipo. Y yo estaba en la Ciudad de México y claro, veía los partidos. ¿Y cuál sería de los dos? ¿Cuánto tiempo fue eso antes de que supieras? 2 semanas. 2 semanas te encargaron, tú ves los partidos. 10 días. Sal a correr al parque y ve los partidos. Y estaba Patricio Hernández, que era el técnico del Santos. Ajá. Que Patricio Hernández... que había sido figura en Cruz Azul. Figura en Cruz Azul, pero muy odiado en el Santos. O sea, él no podía salir de la banca porque le tiraban de todo, pero era muy apoyado por el grupo que era dueño del equipo en ese tiempo. Era muy apoyado. Era la cervecería, ¿no? Sí, exactamente. Corona. El grupo. Entonces lo apoyaban mucho. Y en ese equipo estaba, cuando yo lo veía, ya estaba el ruso, Adomaiti. ¿Estaba Apud? No, Apud ya se había ido. Ya se había ido. Estaba Carracedo, que yo llego como en lugar de Carracedo, se va Carracedo y se va un centro delantero, un 9, que no me acuerdo, también argentino. Y llegamos en su lugar, junto con Mauro Camoranesi. Fuimos los 2 que también llegamos, con Mauro nos encontramos en Torreón. Pero entonces ¿ustedes ya venían con Carlos Hurtado? Claro. ¿Sí? Ahí fue directamente entonces. Carlos fue el que hizo Carlos fue el que nos. Y Carlos Hurtado es el que los trae, los mete en un hotel, les dice vean partidos y luego les avisa dónde van. Sí, bueno, ahí Carlos movía mucho o tenía ciertos equipos donde él. ¿Y Carlos acostumbraba a hacer eso? O sea, traer jugadores y luego avisarles a dónde iban. Yo creo que dependía de la negociación. Me parece súper extraño eso, pero es evidente que Carlos tenía mucha injerencia en Santos. Y en Cruz Azul. Exactamente. Pero a Santos prácticamente lo armaba todos esos años. Exacto. El año del campeonato lo armaba. Y Mauro Camoranesi, junto con Luis Aguirre, o sea, era todo un grupo de gente de Argentina, Uruguay, que maneja México, que manejaban a los jugadores. Entonces, ahí, aunque Rabaida fue otro equipo, bueno, Mauro era más chico, Mauro Camoranesi tenía 18 años, yo tenía 21. ¿Y llegan juntos a Santos? 22. Y llegamos juntos, claro. A él también lo tuvieron un rato en el hotel viendo partidos. No, pero él no estaba conmigo. Él llegó, estaba en otro hotel. Y corriendo en el parque. Conmigo estaba Rabaida, pero el Mauro llegó después. Ok, entonces, a ver, te enteras que es Santos y tú ya lo habías visto en televisión, ahí te habías informado un poco. Sí, lo había visto. ¿Qué sabías tú de Torreón, de la comarca? No sabía mucho, pero no me importaba. Pues yo quería jugar al fútbol. Yo quería jugar, yo quería progresar, a mí te digo, me gustaba el fútbol mexicano y yo veía que hacía mucho goles y decía, no, acá la tengo que romper, tengo que andar bien, tengo que hacer goles. O son muy malos los defensores o son muy buenos los delanteros, porque había terminado. Pero que hacen muchos goles en esta liga. Está emocionante y entonces me gusta, quiero jugar ahí. Y bueno, llego al Santos y... sí, Torreón es una ciudad plana, ¿no? Es una ciudad desértica sí. que no, hay pocas cosas visualmente cerca. No es una zona bonita. Hay pocas cosas cerca. Bueno, lo más cercano es Monterrey, a lo mejor Saltillo, qué sé yo. Bueno, pero son las 3 ciudades, ¿no? Gómez Palacio, Torreón y Lerdo, digamos, que hacen una comarca, zona conurbada de la comarca que es relativamente grande. Ya bueno, hoy muchísimo más, pero... Más grande. Bueno, y la cuestión es que llegamos al Santos, no le estaba yendo bien al Santos. Patricio Hernández, que era el técnico,
habla, antes de que yo llegara, pues yo creo que hubieron ahí temas de si era lo que necesitaban o si no era lo que necesitaban, o cuestiones de plata, que siempre están metidas en el medio, a ver si ofrecían más o ofrecían menos, ¿no? El tema de los equipos, no sé. La cuestión es que Patricio, antes de que yo llegara, habla con Beto Acosta y con el Pipo Gorosito, que habían sido compañeros de él en la selección y eran amigos, y le pregunta por mí. Y ellos dos le dijeron, dale para adelante, ese jugador la rompió acá en Chile, fue el mejor jugador en todo fue el mejor jugador. Y encima salió campeón goleador. Pero cuando llegó al Santos se creen que yo soy goleador, y yo no soy goleador. Yo era un mediocampista con llegada, pero aparte yo siempre fui de correr mucho. Tuvieron razón los que pensaban que eras goleador porque saliste campeón de goleador. Pero bueno, entonces llegamos al Santos con Mauro volante derecho, yo volante izquierdo, con Patricio. Lamentablemente no nos fue bien. No nos fue bien. Jugábamos bien, llegábamos y perdíamos. Jugábamos bien y perdíamos. Jugábamos bien y perdíamos. Y pues, Patricio no podía salir de la banca, que le tiraban con todo. Y la banca del Santo estaba pegada al alambre. O sea, no había mucho de dónde esconderse. Y fue así como 7 partidos. Pero lo peor es que desperdiciábamos tanto dinero que yo me morí, yo me quería morir. Yo era el capitán de Antofagasta por $100, por lo que sea. Cuando dices parecía un dinero que dejábamos de ganar premios, claro, ¿a eso te refieres? Claro, o sea, porque no ganaban y llegaban. Nos ofrecían, no sé, porque querían apoyar a Patricio y querían que salgamos de la situación. Y les ofrecían la directiva tal premio y no lo ganaban. Esta plata por ganar el partido. Y yo decía, yo con esa plata, para mí era mucha, porque venía de Chile, que a lo mejor no estábamos bien, pero era mucha diferencia con México, en la cuestión económica. Y entonces perdíamos. Entonces nos decía, bueno, lo que perdí la otra vez se lo pongo más, le multiplico esto. Y perdíamos, y yo decía, no, yo me quiero morir, me quería morir. Ganamos un partido que fue al Necaxa, y yo hice el primer gol que hice, pero ya Patricio no estaba. Ya se había ido Patricio, agarra a Pepe Bantolrá, que era el auxiliar, sí, como interino, y ganamos un partido al Necaxa, creo que le ganamos. Y con ese premio, después alquilamos una casa con mi esposa y amoblamos toda la casa con ese premio. Con ese premio nomás. Y dices, ¿cómo? Porque la verdad el Santo era un equipo muy bien parado. O sea, económicamente era un club que sí. No había problema de eso. Empezó a contratar. Y aparte, es más, yo me tardaba. En Chile, en Argentina, y pasaba un mes y medio, y a ver si cobraba, y si se atrasaban. Y todo. En México, cuando llegamos al Santo, y una vez estaba con Mauro, y no sé, los 15 se cobran. Bueno, el 16 no había ido, porque dije, bueno, no sé, cuando me avisen, o no sé, el día que cobré. En lo que entra el depósito. Cuando cobran. Y me llaman por teléfono y me dicen, si no venía a cobrar el 16, te vamos a multar. Ah, cabrón, ¿cómo? O sea, si no ibas a cobrar, te multaban. Y dije, no, pues ya de acá soy, ¿cómo que acá no puede estar mal? Claro. Entonces, bueno, ya le digo, Mauro, tenemos que cobrar, porque si no nos van a multar. Y los 15 y los 30 o 31, el último día, tienen que venir a cobrar. Yo no estaba acostumbrado a que te demoraran 2 meses de cobrar. Bueno, esas son pero las cosas de un torneo a otro viviendo. cambia radicalmente todo. Entonces, porque después ya se volvió un equipo muy ganador. Después llega, o sea, está Patricio, que no sé si fueron 7, 8 partidos, no me acuerdo bien. Está 2 o 3 el Pepe Bantolrá, y llega Alfredo. Ajá. Y ahí cambió todo. O sea, en los últimos partidos con Alfredo, termina el torneo, ya lo reestructura. A Mauro Camoranesi le dice que está muy joven todavía, que necesitaba ir a otro lado, porque Mauro ni siquiera había jugado tampoco en primera división. Yo por lo menos venía con 2 años de Chile, primera división de Chile. Y habla conmigo y le digo, Alfredo,
que pensaba, me dice, no, vos estás seguro. Si vos trabajaste con Alfredo Tena, con Marcelo Bielsa, conmigo estás fijo. Él era muy admirador de Bielsa por la cuestión táctica. Sí. Y a mí me enseñó mucho Alfredo de táctico. Tácticamente me enseñó muchísimo. Y el Mauro se tiene que ir. Y se va. Pero se va a Cruz Azul. No, ahí no, creo que se vuelve a Argentina y después volvió a Cruz Azul. Y después va a Cruz Azul. Okay. Creo que se volvió a Argentina. Él había salido al Civi de Mar del Plata, me parece. Va a Cruz Azul. Porque ya cuando jugamos con Cruz Azul, ya fue cuando jugamos la final con Pachuca en el 99. Ahí me parece que estaba en Cruz Azul. Sí. Bueno, entonces llega Alfredo. Y la verdad, arma un buen equipo. Llega Jared Borghetti. Y se arma un buen plantel. Un buen equipo, un equipo muy trabajador. Miguelito España, Nico Ramírez, el ruso. ¿El Pony Ruiz? No, el Pony fue bastante después. ¿Mucho después? Ajá. No mucho, pero sí ya fue cuando yo ya estaba el segundo año, creo, en Pachuca. Okay. O sea, él llegó bastante después que yo. Bueno, bastante, 2 años o un año y medio, no me acuerdo exactamente. Pero estaba... No, porque cuando salimos campeón en el 96 con Santos... Primer torneo corto. El primer torneo corto. El equipo era Gabriel de Anda, Pedro Muñoz, Lupe Rubio, Nico Ramírez. Wagner de Sousa, Jorge Rodríguez, el George, que lamentablemente se nos fue. Miguelito España, bueno, claro, Nico. Que él venía de Toluca, el George, sí. Ajá, él de Toluca estaba en Santos. El ruso, ¿quién más? El Benjamín Galindo. El Benjamín, sí. Jared, que llegó, estaba Asprilla, el negro Asprilla, que primo de la Asprilla que después tuvo en Atlante. Guamerú García. Se armó, había un buen equipo y salimos campeones, increíblemente. Y todo ese torneo, yo no metí ni un gol, pero jugué todos los partidos, todos los minutos. Entonces, y calificamos, creo que segundo, creo que primero fueron ustedes, el Atlante. Yo creo que todavía primer torneo corto, ¿no? Fuimos superlíderes del Atlante. Fueron superlíderes, nosotros fuimos segundos. Todos Nesa nos metió los mismos goles que habíamos recibido en todo el torneo. En 2 partidos. Bueno, a nosotros nos tocó en semifinal. Sí. Pero bueno, el superlíder había sido el Atlante, nosotros habíamos sido segundo. Una buena campaña. Y yo no metí ni un gol en todo el torneo. Entonces le preguntaban y le entrevistaban a Alfredo y le decían, y caballero que no hace goles, va a seguir jugando. Sí, pero lo que hace Caballero no lo hace ninguno de los otros 15. Entonces, que haga gol o no haga gol, ¿qué importa? Hay otros que hacen el gol, pero lo que hace él no lo hace ninguno. Yo sí tiraba buenos centros, me hacían penales, desbordaba, encaraba, porque era la característica que yo tenía en ese tiempo. Y en semifinal le hago un gol a Toronesa, que le ganamos 2-0 en Nesa, en la semifinal. Primero nos toca al Atlas y lo eliminamos. Después nos toca Toronesa y el Toronesa del Turco Mohamed y del profe Mesa, técnico, ¿no? Y ahí sí el Pony Ruiz. Ahí sí estaba el Pony Ruiz, toda la banda que estaba ahí. El Pony y Arangio, Lusenhoff, Colorado. Y todos ellos, todos ellos, y le dimos un paseo, la verdad. Le dimos un paseo, le ganamos 2-0 en Nesa y después le metimos 3 en Torreón. Pero bueno, ahí fue el primer gol que pude hacer en todo el torneo, fue en la semifinal contra Toronesa. Y nos toca la final con Necaxa y meto 2. Entonces ya era otra cosa. Claro. 2 goles en la final, ganamos 4-2 esa final, el primer título del Santos. No, éramos, como dirían en Argentina, Gardel y Lepeda. Y ahí ya pudiste amoblar otra vez tu casa. No, ya estaba amoblada, eso ya no importaba, pero fue increíble e impresionante la movilización de la gente en Torreón cuando ganamos ese título. Es que tenían una afición impresionante. Era una afición que parecería ser distinta
a la de Porque aparte que la gente 2025. Sí, parece otra ciudad. Parece claro, porque ese estadio tenía un sabor muy especial y era un estadio que pesaba muchísimo. Terrible, y jugábamos a las 4 de la tarde. 4 de la tarde en domingo, mal ubicado el estadio, porque si perdías el volado, ya ibas perdiendo 1-0, porque te tocaba el sol de frente todo el primer tiempo. Era la casa del dolor. Y además, la verdad, todo el mundo lleno, ¿no? Era imposible. Dime, ¿estoy en lo cierto rivales. ¿O todos estaban borrachos antes de empezar el partido? Pues sí, a las 4 de la tarde con el calor era cerveza. Desde el calentamiento, la gente era súper agresiva. Pero por eso no había visitantes, iban 5. Aparte no le daban lugar, no lo dejaban que vayan visitantes. Sí, era todo de Torreón, pero 20,000 personas por ahí. Bueno, como 18. Pero el amor que tenían por la camiseta y por los jugadores era impresionante. O sea, después de que salimos, no podíamos salir a la calle. Y la gente de Torreón, la del norte, es muy, bueno, no sé si la mayoría, pero sí la de Torreón, venían de 2 o 3 cuadras. Cuando llegamos nosotros a Torreón con mi esposa y nos golpearon la puerta, tenía el bebé de 3 meses, mi hijo acaba de nacer, y nos golpearon la puerta y nos decían: nosotros vivimos a 2 cuadras de acá, lo que necesite nos vienen a decir. Era increíble la amabilidad de la gente y cómo era en esos tiempos. Hoy ha cambiado eso, ahora ya hay mucha desconfianza, inseguridad. Hubo una época de muchísimo crimen e inseguridad en Torreón. Bueno, después, una balacera, acuérdate. Después cambió, una balacera fuera del estadio. Claro, después cambió. O sea, ya no estaba en Torreón. Pero esos años no. Como ha sido muchas, han habido etapas en diferentes ciudades o estados donde han sido muy duros, la inseguridad, y después se calmó todo. Y vuelve otra vez después de años, ¿no? Sí. Ha pasado con Culiacán. Justamente. Oye, espérate, nos estamos deteniendo demasiado en Torreón. Lo que pasa es que es como muy conmovedor todo esto que pasa, porque hay una evolución enorme en ese tiempo justamente que llegas tú. Pero vamos a pasar a Pachuca, ¿no? Porque Pachuca es el... Pachuca, fueron 3 años en Santos. 3 años en Santos, pero después te vas a Pachuca. Y ahí es donde realmente, logras 5 títulos, ¿no? 5 títulos más 5 títulos de liga. Más la Sudamericana y 4 de CONCACAF. Sí, o sea, ¿cómo se da tu pase a Pachuca? Ahí también tengo otra anécdota. Porque antes de que terminara el último torneo que jugó con Santos, viene la gente de Tigre a hablar conmigo y me dicen: vamos a ir por ti al draft. Tigre siempre, aunque había estado en la Liga de Expansión o Liga de Ascenso en ese tiempo, bajó ese año, pero era un equipo importante, exacto. Sí. Pero entonces, y estaba en primera en ese tiempo, estaba en primera igual, y me decía: vamos a ir por ti. Y el preparador físico me dijo, y lo conocía. Bueno, la cuestión es que le digo: yo no quiero ir ni a Celaya ni al Pachuca, que eran los dos. Pachuca había ascendido, descendido y había vuelto a ascender en ese draft que a mí me toca. Y Celaya estaba a punto de descender. Y Celaya era el último del descenso. Entonces, uno de esos equipos iba a ir al descenso. ¿Por eso me mandaste a mí a Celaya ese año? Para que yo lo pero no se fue al descenso Celaya, se fue otro equipo. Pero estábamos 14 puntos abajo. Exacto, a eso voy. Entonces yo dije: yo no quiero, y vengo de salir campeón goleador, había ganado Citlal, y no quiero ir a pelear el descenso. No, pues voy de vacaciones, nos vamos de vacaciones, nos vamos a Argentina con mi esposa y el Nahuel, el bebé. Y hablo con Carlos Hurtado, le digo: Carlos, me pasó esto, me hablaron de ti, yo no quiero ir a estos equipos. Ah, sí, está bien. Me llaman por teléfono y me dice: te quiere Cruz Azul y Celaya y Pachuca. Le digo: me estás jodiendo. Le digo: Carlos, me estás jodiendo. Yo te dije que esos eran los únicos 2 equipos que no quería, porque no quería ir a pelear el descenso. Él tenía mucha amistad con Jesús Martínez, tenía mucha relación. Y entonces, después veo, los que contrataron 18 jugadores del Pachuca, porque ya habían tenido la experiencia de ascender y descender, y ahora habían ascendido y no querían repetirla de descender. Ya llega el Vasco, ¿no? Entonces, sí, pero todavía no, porque ahí el técnico fue fácil. Ajá. Pero llega el Gordo Guzmán, Nicolás Navarro, el arquero, la Pájara Chávez, Jafet Soto,
Mascareño, el Hueso Glaría. Marcelino Bernal. El Benja. El Benja también llega ahí. Sí. Bueno, pero no sé si fue ese o al siguiente torneo, porque el primer torneo no fue mal. Pablo Hernán Gómez. Ajá. Bueno, entonces es fácil el técnico. Y bueno, yo cuando veo todo digo, bueno, a lo mejor será que habrá que darle el golpe. Llego a Pachuca, hablo con Jesús, llego a Pachuca y digo, ¿dónde vive la gente? O sea, porque Pachuca era una ciudad, se veía triste la ciudad. Sí. Y tampoco venía no venía de Mónaco, venía de Torreón. Me fueron a buscar una camioneta que bueno, te podría contar puta, de cosas de Pachuca y nadie quería ir a Pachuca, nadie quería jugar en Pachuca. No, es un clima jodido, es una... Pero aparte no tenía nada, no teníamos dónde entrenar, no teníamos agua caliente para bañarnos, nos lavábamos nosotros la ropa. O sea, era un equipo que estaba en plena construcción, con una ambición muy grande, porque Jesús Martínez y Fassi en ese tiempo tenían una visión clara y lo que querían hacer y lo que iban a llegar a hacer. Con un estadio muy austero también. Un estadio que no era ni de Pachuca, ¿no? O sea, parecía, sí, lo había construido, claro, el gobierno, pero parecía como que no lo había terminado. No, estaba de cemento, exactamente. Entonces, bueno, llego y hablo con... Bueno, paréntesis. Me convence. Tan era así que cuando nosotros fuimos a jugar en esos años... Sí, porque aparte se hacía la copa, había una copa... No, sí, pero fuimos a jugar con Celaya, fuimos a jugar, ¿no? Bueno, durante el partido se metieron por las ventanas de los vestidores que no tenían vidrio y nos vaciaron a todos, nos limpiaron a todos. Sí, pasaba. Ahí, y nadie se dio cuenta, nadie... Sí, pasaba. Sí, bueno, sigue. Sí. Entonces, la verdad, Pachuca era difícil llegar al club, pero bueno, hablo con Jesús, con Andrés, me convence y bueno, fue el primer año que sufríamos y estábamos con la calculadora. Los primeros 5 partidos los dirige Fassi, nos va mal, se hace a un lado Fassi y ahí es cuando llega el Vasco. Y bueno, ahí a recomponer, más o menos, a como sumamos, me acuerdo que eran 17 partidos, sumamos 16 puntos, estábamos abajo del 1%, estábamos... o sea, si tienes menos puntos que partidos, el porcentaje es menos de 1 y es el candidato, ¿no? Entonces nosotros estábamos, cada vez que terminaba un partido, hacía con las calculadoras. Pero bueno, en definitiva, al siguiente torneo mejoró mucho el equipo, llegaron algunos jugadores que reforzaron bien al equipo y hicimos 20 algo de puntos, que es la penúltima fecha. Jugamos con Atlante. Y es cuando se salva. Cuando nos salvamos, que llenamos bueno, sí lo llenamos, pero fue 20.000, 30.000 personas en el Azteca. En el Azteca, sí. De Pachuca. Y se salvan. Y nos salvamos con un 0-0, que el 0-0 salva, 0-0. Entonces tuvimos, y era penúltima fecha. Hicimos como 20, ahí creo que hicimos 20 puntos o 21 puntos. Entran por repechaje, ¿no? No, ese no. Jugamos con el Santo la última fecha, le ganamos al Santo, que yo le hice el gol, ahí sí fue. Claro, le ganamos 1-0. Torneo es cuando, claro, y ahí termina el torneo y hicimos 23 y por poquito nos salvamos y creo que nos faltó un punto para poder entrar a recalificación. Y el siguiente torneo es el del campeonato. Y el siguiente torneo es el del campeonato, exactamente. Claro, que son campeones en diciembre. En diciembre del 99. Sí, en el Estadio porque de mayo del 98 a mayo del 99, digamos, es el año futbolístico que cuenta el porcentaje. Entonces ahí ya termina ese, nos salvamos del censo y ahí ya con más tranquilidad, bueno, conseguimos el título, por increíble que parezca. Que ahí entran por repechaje y van paso a paso, poco a poco. Entramos por repechaje contra... Que el discurso era, bueno, una semanita más y ya nos vamos de vacaciones. Claro, ese fue así, porque entramos en recalificación. Mejor posicionado, porque creo que eran 2 por grupo y 2 mejores terceros, pero mejor posicionado que Morelia. Aunque los dos habíamos sido terceros, creo que nosotros habíamos sido segundos. No me acuerdo exactamente cómo era el torneo, pero la cuestión es que nosotros nos toca primero el repechaje, jugar con Morelia, en Morelia, y perdemos 4-2. Y jugamos en el Hidalgo, hago el gol yo a los 10 minutos,
digamos 1-0, pero 4-3 el global, y hace Marcelino Bernal en el último minuto, en la última jugada, en un tiro a esquina del Benja, pum, peina vidrio, cabecea 2-0, y con el 4-4 global, por estar mejor calificado, avanzamos. Entonces dijimos, bueno, una semana más, pero ya no es fácil conseguir pasaje para irte en diciembre. A Argentina. Entonces tenés que hacer la reserva, sí o sí, no, pues no tenés que hacer reserva. Bueno, y para hacer la reserva te piden pagarlo. Bueno, lo pagás al pasaje y decís, bueno, vamos a arriesgar, qué sé yo, vaya a ver qué pasa. Entonces nos toca, ¿qué fue? Atlas o Toluca. Es que no importa. Te voy a decir la verdad, se me mezclan tan... No, pues ¿cómo no? Se me mezclan tantos partidos, tantos títulos. Se me mezclan muchos partidos, muchas liguillas. Claro. Pero no importa, háblame de la final. La cuestión es que nos toca... Pero háblame de la bueno, final. Llegamos a la final, pero en ese lapso decíamos, bueno, otra semana más, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, hay que cambiar los pasajes otra semana. Y hoy ganábamos otra vez, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, hay que cambiar otra semana, ya la última, ya no tenemos nada que perder. Y entonces, bueno, la cuestión es que nos toca la final con Cruz Azul, el Cruz Azul de Flaco Tena. Sí. Y estaba el Matute Morales, Diego Latorre. Claro, todavía tenían la base del campeón del 97. Era un equipazo. Sí. Era un equipazo. Pero le hicimos el Paco Palencia. Y le hicimos, pero nosotros como ya veníamos relajados, ya, que se pongan quien sea, vamos a jugar igual. Y le hicimos un buen partido en Pachuca, que empezamos perdiendo 1-0, después una pase mío al Hueso Glaría hace el 1-1, o otro centro mío de derecha, Glaría, pum, gol, 2-1, y después nos empatan al final 2-2. Entonces nos vamos 2-2 al azul. ¿Y quién nos daba por ganado? No, nadie. Pues no, nadie. Nadie, y no solo eso, sino empatan la vuelta y se van a tiempo extra y gol de oro. Era gol de oro. Gol de oro existía en ese entonces. Ahí sí, el gol de oro, me acuerdo. Con el Conejo, que tengo una buena relación y que lo veo seguido, porque nos juntamos allá compañeros en Pachuca. De Pachuca, al final de cuentas. Y nos juntamos en Pachuca, y yo lo dirigí en Pachuca al Conejo, y también tenemos relaciones personales, y entonces... yo me acuerdo de la cara del Conejo cuando el Hueso hace el gol, ¿no? Centro de Marco Garcés, que también es muy amigo tuyo, ¿no? Que el Tlacuache también es amigo, que anda allá en Celta. en Celta, claro, le ha ido muy bien. Y que, porque aparte, si te acuerdas, en esa época estaba el tema de los extranjeros. Podían jugar 4 en México y 1 en la banca. Claro, en provincia. O 3 en México y 1 en la banca. 4 en México y 5 en provincia. Exacto. Entonces, estaba el Hueso Glaría, estaba Nacho González, el arquero, portero, estaba yo, estaba Roetti, el uruguayo, Roetti, sí. Y Pablo Hernán Gómez, éramos los 5. ¿A quién saca de los 5 el Vasco? ¿Cómo hacía? Pues esas son las cosas que a veces uno dice, ¿cómo hizo para determinar esto y que le haya salido bien? Sí. Porque, bueno, después te sale bien o te sale mal. Sí. El Hueso había metido los 2 goles de la final, de local. Sacar, ¿sí? Y lo saca el cabrón. Ajá. Y deja a Pablo Hernán, me deja a mí, deja a Nacho, Roetti, al Nacho, el arquero, claro, Roetti que era el central, y nos deja a los 4. Y entra el Masca, digamos, como centro delantero, en lugar del Hueso. Bueno, ya después tienen que hacer los cambios, entonces empiezan los cambios. Tiene que sacar, para meter a un extranjero, tiene que sacar a un extranjero, salgo yo, entra él y saca a Masca y a mí, y entra Marco Garcés y otro mexicano, no me acuerdo quién fue, Poncho Sosa, no me acuerdo quién fue. Y bueno, y ahí Marco tira al centro, y el Hueso la mete, sí. El que había entrado. ¿Y el festejo en Pachuca fue similar a lo que viviste en Santos con el primer título? Yo considero... Porque era algo inédito en esas plazas. Yo creo que para mí, porque cuando me preguntan cuál fue el título más importante, para mí el título más importante, el que queda como a un lado de la Sudamericana, es extraordinario, por un montón de cosas. Pero para mí siempre el título más importante es el primero que conseguí con ese equipo. Porque entonces, es el que más se festeja. Por igual el primero de Santos y el primero de Pachuca. El primero de Pachuca, exactamente. Porque son cosas que nadie ¿Y los ubicas al mismo nivel? ¿Los dos?
No, porque Torreón es mucho más apasionado que Pachuca. Pachuca, jugábamos de Pachuca y casi siempre éramos visitantes. O sea, cuando jugábamos con Cruz Azul, América, Chivas, Puma, éramos visitantes los primeros años. O sea, había que hacer la historia, había que ganar cosas para que la gente diga, ahora yo soy de Pachuca. Entonces, fue lo que tuvimos que hacer con años. Ahora, igual, hay gente que sí, que no, que Pachuca tiene sus altibajos, pero sí hay mucha más gente de Pachuca de lo que era antes. Los chiquitos ya son de Pachuca. Cuando nosotros ganamos el primer título y tenían 5 años, pues ahora tienen 30, ¿no? Sí. Y entonces son de Pachuca. Claro. Y eso transmiten a sus hijos el amor al Pachuca. Entonces, por Pachuca. Había que hacer ese ciclo, ¿no? Ajá. Entonces, salimos campeón, pero si ve, hace el gol el Hueso Glaría y va como corriendo hasta Nacho González, y Nacho González y lo empujamos y festejamos, y Nacho González dice, no, dale, pónganse atentos que van a sacar de la mitad de la cancha, no van ya a hacer ganamos. Gol. Pero no, boludo, ya ganamos, se terminó el partido, el gol de oro. No sabía que, joder, sí. de la emoción o claro, de la concentración, de la adrenalina, sí. De la adrenalina, y bueno, y ahí fue la primera piedra. Ese yo creo que fue la piedrita que simbró el club, nosotros, la directiva, todos, para que hoy sea lo que es. No, y es que fueron 5 títulos. Sí, pero aparte cada 2 años era, ¿no? Claro. Fue el 99, fue 2001 con Alfredo. Fue 2003. 2003 con Vucetich. Y 2006, ¿no? 2005 con Trejo, 2007 con... ¿2005 con Trejo o 2006? No, con Trejo fue, no, pues 2006 ya estaba el profe Mesa, 2006 fue la Sudamericana y campeón y luego 2007, ¿no? Y 2007 que le ganamos a la América. Sí. Entonces era como cada 2 años. Y aparte pasaba otra cosa, sí. con todos técnicos diferentes. Pasaba otra cosa. Yo me voy en el 2000, después de salir campeón con Alfredo, en el 2001, me voy a la selección, al Mundial, y cuando vuelvo me venden al Atlas, o me prestan, o lo que sea, me mandan al Atlas. Entonces, ese torneo, ese año en el Atlas, al Pachuca le va muy mal, se van para abajo. Entonces llega, ¿quién fue? Vucetich. Llega Vucetich. Y dice, lo quiero de regreso. Entonces lo quiero de vuelta, ya, de regreso. Y ahí vienen los títulos. Salimos campeón, 2003. Sí. Termina ese año y yo tenía 33, más o menos 34, y Fassi siempre me quería limpiar porque estaba viejo. Entonces me mandan al Puebla, y a mí ya me molestó porque yo ya no me quería ir. Acabamos de salir campeón, salimos campeón, y al siguiente torneo en recalificación nos eliminan y se va al Buce, y bueno, y a mí me mandan al Puebla. Hablo con Nacho Palau y no, o sea, me molestó que acabamos de salir campeón. Bueno, la historia que sea. Me voy al Puebla. Al Pachuca le va muy mal. Entonces se hace el draft en Pachuca. Trejo. Hay un karma, caballero. Claro, hay un Trejo. Exactamente. Ahora el técnico era Trejo y le va mal. Entonces se hace el draft en Pachuca, y yo fui a Pachuca, pero fui a mi casa de Pachuca. Aunque vivía en Puebla, pero fui a mi casa de vacaciones, iba de vacaciones a Pachuca. Entonces vamos a mi casa y voy al draft, pero voy a saludar, voy a ver a amigos. Y entonces Trejo me dice, quiero que vuelvas. No, le digo, José Luis, ya van 2 veces que me sacan, y la verdad, yo estoy bien en Puebla, me quedo ahí. Me dice, no, quiero que vuelvas, sí quiero que vuelvas. No, pues ya estoy grande, ya. Y viene, primero me mandan, no sé, Armando Martínez, después me mandan, no, Andrés Fassi, hasta Jesús Martínez, me dice, ya, déjate hinchar la pelota, ya, vete, cabrón. Le digo, pero Jesús, a ver, entonces si yo vuelvo, ya no quiero que el próximo año, porque se le ocurra a quien sea, que me vaya. Otra vez. ¿No? Dice, no, cabrón, ya te quedas. Bueno, vuelvo con Trejo y salimos campeón. Volvemos a salir campeón, pero aparte volvemos a salir campeón y jugando, o sea, todos los partidos, siendo importante en el equipo. Y tenía 33, 34 años. Y me sentía bien, y todos los técnicos siempre, como era el
táctico dentro de la cancha, los técnicos siempre me querían por eso. Entonces, bueno, termina ese año, se va, Trejo también se va a los Tigres. Tigres nos tantea, el que nos quiere llevar, y Trejo nos quería llevar a Miguel Calero, a mí, al Chiti, no me acuerdo quién más, como 4 jugadores que se quería llevar a Tigres. Y bueno, ahí tuvo un conflicto con Jesús por esa situación, porque él no quiso renovar el contrato con Pachuca, le quería renovar, Jesús no quiso, Trejo, y se fue a Tigre, y bueno, y ahí. Y eso fue 2006, entonces llega el profe Mesa. Yo al profe Mesa lo había tenido en Atlas, cuando volví del Mundial. No había ido bien. Jugábamos muy bien con el profe Mesa, pero perdíamos. Entonces duró creo que 10 partidos y lo corrieron en Atlas. Entonces llega al Pachuca. Y cuando llega al Pachuca, dice, no, caballero, me había hecho la camita allá en Atlas. No lo quiero. Claro, no lo quiero. Le dice a aquello, le dice, no mames, ya lo traje. No se la voy a hacer. No puedo, acaba de salir campeón, te vas a tener que aguantar. Pero aparte que yo no... O sea, yo llegué al Atlas después del Mundial. ¿Le tendiste la cama al profe Mesa? No, yo lo amo al profe Mesa. Pero bueno, aparte que yo tenía... Sí lo insulté varias veces, pero porque me sacaba en un momento... Y él era bravo también, ¿no? El profe Mesa es una fiesta. Hasta el día de hoy yo lo amo al profe Mesa. Pero... Él sintió que yo tenía que ver cuando se fue de Atlas, y la verdad no, o sea, yo en Atlas era un jugador más porque llegaba nuevo, o sea, estaba Calderón, el Chato Rodríguez, el Carlito Morales, o sea, era un equipo, Méndez, ya es un equipo. Pero a ver, entonces te quedas con el profe Mesa y es cuando ganan la Sudamericana. Claro, 2006 ganan la Sudamericana. Pero los primeros 5 partidos del profe Mesa le pasa igual. Jugábamos muy bien y perdíamos. Y él renuncia el profe Mesa. Y Jesús le dice, no te voy a aceptar la renuncia. No te acepto la renuncia porque tú eres el técnico más exitoso, más ganador, y no te acepto la renuncia. Ese día nos tocaba jugar con Puma. Fuimos a Puma y le dimos un baile, le ganamos 3-1, yo metí 2 goles, y a partir de ahí ganamos todo. Ese fue como, siempre hay un momento en un equipo, en una persona, en un técnico, en un jugador, lo que sea. Que marca un parteaguas. Que cuando estás tapado hasta acá y abrís un ojo, ¿viste? Y decís, hay luz. Y de ahí te agarras y sales. Entonces, a partir de ahí ya fue otra cosa. Entonces ya el profe Mesa ya se dio cuenta quién era yo. Yo nunca le había hecho daño. A mí siempre me dolió mucho que se vaya un técnico. Aunque me ponga o no me ponga, aunque siempre me pusieron todos los técnicos, siempre jugué titular. Pero, algunos partidos no, pero la mayoría de mi vida siempre fue titular. Y cuando se va un técnico a mí me duele porque somos responsables, son los jugadores, no es el técnico. Sí. Y el técnico a lo mejor como técnico también. Sí, también. Y sigo pensando lo mismo. O sea, a mí me duele cuando se va un técnico, o me voy yo, o se tiene que un técnico para que vaya yo. Me duele, porque yo sé lo que sufre él, porque yo lo sufrí. Entonces es difícil eso. Pero bueno, ya me conoció. Ok, son campeones de la Sudamericana con un equipazo ante un equipazo, que es Colo-Colo. Y al final de cuentas, porque después ya se cierra la puerta de los torneos sudamericanos, pero es el único equipo mexicano que ha levantado un trofeo en Sudamérica. Exactamente. Y esa fue una final muy especial porque además anotaste en la vuelta, anotaste en Santiago. Sí. Tú y el Chaco. Cosa que yo no había podido hacer. Ajá. O sea, la Sudamericana fue un torneo que quisimos, que éramos varios que nacimos en Sudamérica, ¿no? Está Miguel Calero, Chitiva, Aquivaldo, el Chaco, Damián, yo, o sea, Chitiva, éramos todos, sabemos lo que significa la Sudamericana en la Libertadores, y varios la han jugado de estos nombres que te digo. Entonces la queríamos ganar nosotros, o sea, que queríamos nosotros, íbamos por esa copa. La directiva nos apoyaba en que había que ganar esa copa. Es más, jugamos unos cuartos de final o semifinal de liga con Indio de Ciudad Juárez. O sea, Indio de Ciudad Juárez, que era filial de Pachuca, jugó en nuestra representación contra Toluca, me parece, o contra Puma, no me acuerdo. Para poner la atención a la Sudamericana. Ajá. Para que nosotros juguemos, porque jugaba martes la liguilla y jueves la Sudamericana. Entonces, a ver, pero de todos tus títulos, ese es el que más... Sí, la Sudamericana. Sí, la Sudamericana está cabrón. Pero aparte que
yo con Pachuca gané 5 títulos de liga y gané 4 títulos de CONCACAF, pero no había podido hacer un gol en la final. Y en esa final. Con el Santos sí, había podido meter 2 en la final. Entonces pude hacer un gol en la final con la Sudamericana. Para mí especial, pero la Sudamericana es como un trofeo internacional. Pero además Colo-Colo tenía un equipazo. No, el Chupete Suazo era el goleador. Bueno, era Vidal. Estaba Chupete. Vidal, estaba Alexis. Alexis Sánchez. Alexis de jovencito, pero ya era figura. Alexis Sánchez te da un baile ahí en el que Batata Correa lo marcó extraordinario. ¿Estaba Matías Fernández? Matías Fernández. O sea, era un equipo que todo eso ya estaban vendidos en Europa antes que jugaran con nosotros. Ajá. Antes que jugaran con nosotros ya estaban vendidos. Estaban vendidos todo en Europa. Nada, le dio un paseo al Toluca en la semifinal. En Toluca, no sé cuántos goles le metió, pero le dio un paseo. Y el primer partido encima, Conmebol, la desventaja siempre la va a tener en México, que no tenía, que no era de Conmebol. Entonces no se jugó el primer partido del local y con Colo-Colo y empatamos 1-1 con un gol del Chiti y vamos a Santiago. Y otra vez, ya estaban festejando el título Colo-Colo. Y empiezan perdiendo con el gol de... Empezamos perdiendo. Empiezan perdiendo y le dan la vuelta. Pero aparte que empezamos perdiendo muy injustamente. Muy injusto que iríamos perdiendo. Y jugamos mucho mejor que Toluca, mucho mejor que Colo-Colo. Y también, si vos te pones a ver ese partido, te vas a dar cuenta que le dimos un baile. Le dimos un baile a Colo-Colo. No supo ni qué hacer. Y después lo empatamos en el segundo tiempo. Los mismos comentarios, o sea, en el partido los comentarios decían, bueno, cuando empatamos esto sí tiene que ver con la realidad, porque Pachuca está siendo superior notablemente, pero no ha podido hacer el gol. Hago el gol, el 1-1, y bueno, y ese contragolpe extraordinario que metimos entre el Damián, el Chiti, el Chaco. Hacemos el 2-1 y después tuvimos para meter el tercero, el cuarto, que lo erramos, ¿no? Y bueno, y terminamos con ese 2-1, pero antes, o sea, desde que llegamos ya nos daban todo por perdido. ¿A qué vienen? Ni vengan, quédense en México. Y ¿sabes cómo son en Sudamérica? Son bien cabrones claro. En ese sentido. Sí. O sea, te van y te buscan hacerte daño. Y fuimos a entrenar al Estadio Nacional, nos apagaron las luces a los 5 minutos, nos apagaron todas las luces para que no podamos reconocer. Tuvimos que ver con linterna pero entrenamos igual. Ajá. Pero nos apagaron todas las luces, bien hijo de... Pero bueno, sabemos que es así. Pues también nos pasó cuando en la semifinal, cuando fuimos a jugar con Paranaense, pues, claro. No nos querían dejar dormir, nos ponían una batería de fuego artificial, 10 minutos sonando fuego artificial a las 4 de la mañana, en la ventana, todo ventanal, la habitación del hotel. Y explotaban los fuegos artificiales, pero parecía que tenían medido dónde estábamos. Claro. Impresionante. Y no había manera de pararlo, porque bajaban un auto, tiraban toda la cosa, la prendían y a volar. Y no lo puedes parar, no hay manera de pararlo, claro. Porque no te puedes acercar. Sí, además. Y por menos de la seguridad del hotel salían corriendo. Y cuando salían corriendo, ya estaba prendido, no había manera. Bueno, y Colo-Colo ya nos daban por perdidos. Ya, ¿qué van a hacer? No pueden hacer nada. Y nosotros, aunque no hicieron ese gol en el primer tiempo, cuando terminó el primer tiempo y hablamos entre nosotros, dijimos, ay muchachos, de todas maneras necesitamos hacer un gol. Si nos hacen un gol o no nos hacen un gol, era lo mismo. Porque ahí valía el gol de visitante. Entonces, ya nos habían metido un gol en Pachuca, que salimos 1-1. Pues necesitamos meter un gol sí o sí. Ya después necesitaremos 2, 3, 4, no sé. Pero un gol tenemos que hacer. Entonces, que no haya metido un gol no cambia nada. No cambia nada. Y así he dicho y hecho. O sea, el profe metió 2 cambios muy buenos, que fue Damián y Gerardo Rodríguez. Y los dos partidos. Y el Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez está el pase. El Gerard, el que tira el centro, pase, para que el centro a mí, y el Damián le pintó la cara desde que entró, lo hizo pedazo. Y entonces, la verdad fue un título, o sea, impresionante, que queríamos ganar. Ahí no se hizo conocido Pachuca a nivel nacional, se hizo conocido Pachuca a nivel internacional. Y ahí ganamos la Liga,
que le ganamos a la América, ganamos la Sudamericana, ganamos la CONCACAF. Entonces, éramos los campeones de América. Toda América completo. Todo era campeones de América. Fuimos a Estados Unidos a hacer una pretemporada. Bienvenidos los campeones de América. ¡Ay, qué chingón! Sí. Ganamos todo. No, claro, le ganamos los sudamericanos, le ganamos los norteamericanos, le ganamos el centroamericano. ¿Qué más? No, muy buenísimo. No te quiero dejar ir sin que me hables de la experiencia en selección mexicana, porque es que para ti, contigo está para hablar por mucho tiempo. Pero a ver, no me quiero alargar mucho más, pero nada más para que me hables de tu experiencia en selección mexicana, ¿no? Bueno, empezamos con eso. Eso fue un honor. Con la posibilidad de que tú representaras a otra selección que no era la Argentina, y luego pues te toca no solamente representar a México, sino ser mundialista con México. Empieza desde Santos. Yo cuando estoy en Torreón, el tercer año, segundo año, estaba muy feliz yo en Torreón. Estaba muy contento. Entonces averiguo para naturalizarme. Por gusto, averiguo. Y me dice, no se puede, necesitas tener 5 años. Uh-huh. Había estado 3 en Santos. No se puede, tener que tener 5 años, o hijos acá, o casarte con mexicana. Bueno, casarme con mexicana, eso no me va a pasar porque ya estaba casado. Y mi hijo, pues, ahí todavía tenía solamente a mi hijo que había nacido en Chile. Bueno, entonces, cuando llego a Pachuca y se cumple 2 años más, empiezo a averiguar. Y me dice, sí, lo puedes hacer. Y te ayudamos a hacerlo si lo quieres hacer. Pero no tenía nada que ver con la selección, porque por más que ya había ganado varios títulos. Entonces, ¿cuál era tu interés por naturalizarte? Gusto, agradecimiento. Yo soy un agradecido de México. Por eso sigo estando acá, tengo 30 años de estar acá y con mi familia, y hemos estado acá en las buenas, en las malas, porque he pasado difíciles, pero yo soy un agradecido, yo amo México. A ver, y entonces tú haces tu proceso de naturalización y después viene el interés de selección mexicana. Después, no, por supuesto. Nada más que salimos campeón en el 2001 con Alfredo, y antes de la final, que vamos a jugar a Tigre, el gobernador me entrega la carta de naturalización. O sea, me la dio ahí. Uh-huh, uh-huh. Me la entrega y yo hice el trámite, todo lo que tenía que hacer. Y ahí empieza a surgir también el rumor de puede ir a selección, puede jugar. Y después empiezan a surgir todo lo que pueda surgir, que siempre va a causar polémica. Que se naturalizó por la selección. Yo no. ¿Qué voy a decir? Está bien, piensen lo que quieran. Y yo lo aclaré. ¿Y cómo llega la primera invitación? No, se jugó me acuerdo que se jugó una Copa de Oro, se jugó otra Copa más. Javier era el técnico de Pachuca cuando yo me naturalizo. Cuando empecé a hacer el trámite. Ya después Javier es el técnico de la selección. De la selección. Uh-huh. Entonces, yo no sabía. ¿Qué sé yo? Javier iba a ser técnico de la selección. Pues no sabes, Javier llevaba los primeros años de dirigir, habíamos salido campeón, subcampeón, perdimos la final con Santos en el mismo 2001. Entonces, y después va a ser técnico de la selección. Yo ya había hecho el trámite, no me lo habían entregado, pero ya lo estaba haciendo. Y bueno, Javier, el técnico de la selección. Pasan torneos de la selección, nunca me llamó. Nada. Pero yo seguía haciendo lo mío. O sea, yo siempre considero que para que a un jugador lo llamen a la selección, tiene que hacer las cosas bien. Y tiene que hacer las cosas bien en su equipo para después, lo que hace en el equipo, hacerlo en la selección. Uh-huh. No más. Tiene que hacer lo bueno que hace, hacerlo en todos lados. Bueno, y nada, no pasó nada. O sea, salimos campeón en el 2001, pues seguí jugando con el Pachuca, y estaba en la eliminatoria, que sufrimos con la eliminatoria, porque Javier... Claro, de hecho entra de relevo. Faltó, claro, lamentablemente fue Mesa, y que le quedaban 7 partidos y tenía que ganar 6. Sí. Y ganó los 6. Sí. ¿No? Y bueno, y califica al Mundial. Entonces ya después, todo lo que venía, todo lo que hiciera Javier, había que sacarse el sombrero. Pero fuiste... Después me llama allá para amistoso. Sí. Me llama ya cuando está al final de la lista, de la final de la etapa, que ya se estaba por definir la lista final del Mundial, me llama un amistoso.
me empieza a llamar amistoso. Y bueno, a partir de ahí... ¿Y fuiste atacado? Claro que fui atacado. Sí. ¿Sentiste atacado? Hasta el día de hoy hay gente que no me deja de hacer sentir extranjero. Y lo entiendo. Porque yo igual sigo hablando el yo, el you, el boludo, o sea, llevo 30 años, pero sigo hablando como extranjero. O algunas palabras. Me aprendí todo lo que puedo aprender de México, ¿no? Sé más de México que de Argentina, pero... Y no olvido de dónde nací, o sea, me estás ni mi diciendo familia. que desde que tú empezaste a jugar con selección al día de hoy, ¿hay gente que te ataca? Pero no por la selección. En ese momento sí. Por ser naturalizado, que como naturalizado. Bueno, de hecho hay una polémica muy fuerte en ese entonces porque el Tato Noriega no va al Mundial y vas tú. Sí, no, y entonces de alguna manera te responsabilizan porque el Tato Noriega va muy bien. Y aparte empiezan a decir que porque es compadre de Javier Aguirre, porque bueno, y el Tato sí era compadre de Javier. Sí, ellos sí eran muy cercanos. Son muy amigos. Sí. Pero Javier nunca ha puesto en duda decir, ay, ¿quién es mejor este? No, este. Y sea quien sea. Y lo va a seguir haciendo. Es así él. Entonces, el Tato, aparte eran posiciones diferentes. Y Javier siempre dijo, el Caballero es el jugador, el mejor centrador que hay en el fútbol mexicano. Centrador de carrera, en cara y pum, centro. Bueno, así lo sentía él. Y eso es lo que quería. Entonces, bueno, me llama para esos amistosos y empiezo a ir a la selección. Creo que fueron 7 amistosos y en la lista final la da. ¿Y los partidos del Mundial que jugaste? Jugué 2 de los 3 partidos del Mundial. Uno de inicio, que fue con Croacia, y la verdad, para mí la selección fue el honor más grande que hay en el mundo. Retrocedo un poquito, te digo, con lo de la polémica. Un sector del periodismo estaba en desacuerdo, otro sector del periodismo estaba de acuerdo, claro, y otro sector porque eras el primero en muchos años. México ya había tenido naturalizados, pero eras el primero en muchísimos años. Tenía el Charro Lara, que había sido un pero había pasado generaciones completas. Y el tema no era, yo no sé cuál puede ser el tema, puede ser gusto o puede ser nacionalismo. Son las dos cosas, ¿no? que entran en esa polémica. Ahora, no podían decirme, porque yo era el supercampeón de la liga. O sea, además, como deportivamente no había ningún motivo. Por donde le buscara. Que sea argentino y que me haya naturalizado, a lo mejor puede ser que te guste cómo juego yo, porque de última soy de un equipo de provincia, no soy ni del América ni de los equipos populares, que a lo mejor si va Fidalgo algún día a la selección, van a decir, no está bien, porque Fidalgo porque está en la América, suponte, ¿no? Para darte un ejemplo. Entonces, es parte de todo eso. Hoy la gente me sigue recordando por la selección y me sigue tratando bien. O sea, siempre me ha mostrado, hoy jugaste, felicidades. Siempre han sido agradecidos también conmigo. O sea, siempre me han apoyado. Yo no puedo decir, si los medios están de acuerdo o no. Y a lo mejor es una política más nacionalista, o por decir, ¿y por qué no fue el Tato? ¿Y por qué no fue el Tato? Porque Aguirre no quiso. O sea, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y también me acuerdo que yo fui a la selección, ¿por qué? Porque el Cabrito Arellano, que era el volante derecho o carrilero, tenía 2 fechas de suspensión para el Mundial, que lo habían echado en la última eliminatoria. Y Johan Rodríguez, que era el otro volante derecho, también estaba suspendido una fecha. Entonces digo, ¿quién va a jugar? Mira, bien interesante eso. O sea, importante, claro. ¿A quién le tengo confianza? Siempre los técnicos que van a la selección, ¿cuál es la base de la selección? El equipo que dirigió. El equipo que dirigió, claro. Nosotros éramos la base, éramos 4 habíamos de Pachuca. Entonces, ese es un tema. No, por supuesto, pero porque yo jugué el primer partido, el segundo partido lo jugó Johanna. Johanna, aunque entré yo en el segundo tiempo, pero yo jugué el primer partido y después entró el Johan al segundo. Y el tercero, Johan y el Cabrito. ¿Tú quieres vivir todo el resto de tu vida en México? Yo no sé. Digo, porque también eres director técnico. No, pues yo conozco el fútbol mexicano de pe a pa. Te puedo decir el análisis de lo que quiera. ¿Pero has tenido tentación o curiosidad por regresar a vivir a Argentina? Yo extraño
Extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos, extraño el crecimiento de mis hijos lejos de toda la familia, que hace muchos años, si viajan, vienen, vas. Yo fui hace 2 años, estuvimos 2 meses, pero hacía 8 años que no iba a Argentina. Wow. Porque es difícil, no está fácil. ¿Por qué? Porque los compromisos que pueden tener tus hijos, mi hijo ya tiene 30 y 26 años, ¿no? Mis 2 hijos. Entonces, y mis hermanos tienen trabajo y tienen hijos y mi mamá está grande. Entonces, yo extraño, claro que extraño cosas, extraño a mi familia, mi esposa extraña mucho a su mamá, a sus hermanos. Pero bueno, la vida nos mandó y el destino nos guió acá. Y estamos solos y sí, tenemos amigos y tenemos conocidos, pero sí se extraña. Hay cosas que se extrañan que no van a cambiar. Ay, Gaby, pues muchísimas gracias por la plática, de verdad. No, cuando quiera, feliz otro día. Muy a gusto, ya te volviste compañero de medios de comunicación también. Sí. Pero eres técnico en reposo. Me gusta. Pero muchísimas gracias. Me gusta hablar de fútbol. Podríamos estar hablando 5 horas. Es una delicia compartir contigo tantas anécdotas y todavía nos quedaron varias en el tintero, pero muchísimas gracias. Gracias a vos, Feli. Sí, gracias a la gente que nos sigue también aquí en este podcast. Los vamos a dejar con un gol que me metiste. Sí. ¿Tu memoria alcanza para recordar que me metiste gol? Sí te metí un gol, pero no me acuerdo cuál fue, te lo juro. No me acuerdo, pero sí sé que te metí gol. Sí sé. Pachuca Celaya. Con el Celaya. Pachuca Celaya empatamos. 2 o 1. Nada más 1, ¿qué quieres 2? Porque hubo un partido con Celaya que le hice 2 goles, que uno fue de media distancia. No era yo, nada más 1. Lo vamos a dejar con ese gol que me metió Gabriel Caballero en el 99 en un Pachuca Celaya. Gracias por acompañarnos, gracias, Gaby. Sí, recuerden aquí en Reflexiones y Balones seguir cada uno de nuestros capítulos a través de Piso 15 y espérame. Porque te tengo un regalito aquí. Que siempre me cuesta trabajo abrirlo, pero ahí está. Una camiseta para cuando te vayas a correr al parque y te tenga Carlos Hurtado entrenando en lo que te consigue equipo. Gracias. Pero gracias, muchísimas gracias, Gaby. Fue un gusto. Sí, el gusto es mío y es nuestro y gracias también a ustedes por acompañarnos. Un abrazo grande.